El día que muchos pensaron que nunca llegaría ya está más cerca de lo que pensábamos, ya que en el video de hoy te estaré mostrando cómo es que funciona el proceso de instalación de aplicaciones fuera del App Store en Europa y cómo es que funcionará esta primera tienda que al parecer estará llegando muy pronto. Así que comencemos. Como mencioné en mi pasado video, todo parece indicar que la primera tienda de aplicaciones externas que estará llegando a Europa será la aplicación de App Store, y este es un servicio que yo te he contado aquí en mi pasado video, en el cual te permite instalar múltiples aplicaciones. Puedes tener, por ejemplo, el emulador de juegos Dolphin, que te permite jugar juegos de GameCube. También puedes tener el excelentísimo Delta para que puedas instalar este emulador y puedas jugar juegos retro, como por ejemplo de Nintendo 64, el primer Nintendo y mucho más. Y por ejemplo, una aplicación que monitorea todo lo que copias y pegas en tu teléfono. Obviamente lo puedes tener hoy directamente en tu iPhone fuera de Europa con grandes limitaciones, pero obviamente si vives en la Unión Europea y tienes un iPhone, pues vas a poder tener esta tienda de aplicaciones sin ninguna limitación en tu iPhone. La buena noticia de todo esto es que el desarrollador de esta tienda de aplicaciones App Store ha ido directamente a sus redes sociales para mostrarnos por primera vez cómo es que funciona una tienda de aplicaciones externa, y aquí te estaré mostrando cómo funciona y explicándote cómo todo será en la Unión Europea. Pasemos ahora a mostrarte el video que ha compartido el desarrollador de esta aplicación, el cual entonces nos muestra cómo se vería esta tienda de aplicaciones de App Store, que realmente pues tienes aquí las categorías de las aplicaciones que pudiéramos estar viendo, pero este desarrollador pues ha creado una aplicación como de prueba para mostrar entonces cómo sería este proceso de instalación. Aquí lo tenemos aquí, Alt Test, que sería pues Alt Prueba en inglés. Vamos ahora a comenzar a ver el video. Aquí verás cómo sería la página de una aplicación, por ejemplo, para que puedas ver cómo se verían las capturas de pantalla, el proceso de descargar una aplicación. Aquí le dio al botón de gratis para poder comenzar la instalación de esta aplicación. Ahí entonces estarías viendo una alerta que te estaría como otra vez preguntando si en efecto quieres instalar esta aplicación. Una vez le des a ese botón, ahí entonces estaremos viendo la ventana que Apple ha mostrado en el pasado de cómo te estará enviando una alerta el teléfono para asegurarte de que quieres instalar esta aplicación en tu iPhone, que es una aplicación fuera del App Store. Aquí también te está diciendo que las actualizaciones y las compras de esta aplicación van a ser manejadas por esta tienda de aplicaciones externa, que obviamente Apple no estará trabajando con esto, y pues tienes que trabajar con el desarrollador de esta tienda de aplicaciones para que puedas entonces manejar cualquier problema que tengas. Y aquí te estará entonces mostrando como una pequeña ventanita explicando cuál es la aplicación que estarás instalando, y entonces obviamente en la parte inferior pues tendrás un botón de instalar la aplicación. Una vez le des ahí, pues el teléfono verificará tu cara, ya sea con Face ID o por ejemplo si tienes un teléfono con Touch ID, para verificar que eres tú y que todo está bien y que no hay ningún problema. Y ahora entonces pasará el teléfono a instalar la aplicación, y como puedes ver realmente no hay ningún problema. Aparecerá directamente en tu pantalla de inicio como si fuese una aplicación que se instaló directamente desde el App Store, y aquí el desarrollador muestra que no hubo ningún problema a la hora de instalar esta aplicación. Así que como puedes ver, el proceso no es uno muy complicado, pero sin duda alguna nos muestra cómo será este proceso de instalación de aplicaciones. Cabe la pena mencionar que esto sería a través de una tienda de aplicaciones externa. Ya Apple ha mencionado que podremos instalar aplicaciones directamente desde una página web. Vas a poder descargar ese archivo e instalarlo en tu equipo. Eso todavía no está disponible en la Unión Europea. Eso creo que estará llegando en algún momento esta primavera, así que es por esta razón que no puedo mostrarte cómo eso funcionará, porque todavía no es algo que está directamente en el sistema operativo de los teléfonos. Hablemos ahora de la pregunta que seguramente tú te estás haciendo y muchas personas quizás estarán dejando en los comentarios: oye Hernán, ¿esto funcionará directamente en Latinoamérica de alguna forma? Desafortunadamente Apple ha creado múltiples sistemas para verificar y super verificar que solamente las personas de la Unión Europea van a poder tener este sistema directamente en sus equipos. No vas a poder simplemente cambiar la región, ya que Apple verificará tanto tu GPS como también tu señal Wi-Fi, tu telefonía móvil, en fin, hay múltiples sistemas para verificar que en efecto no estás en la Unión Europea. Simplemente con un VPN o cambiando la región de tu teléfono no va a ser suficiente, además de que también necesitas añadir una dirección a tu cuenta de Apple para confirmar de que estás directamente en la Unión Europea.
Europea, así que desafortunadamente esto no estará llegando y no habrá una forma de poder instalar estas aplicaciones. Cabe la pena mencionar que todavía yo tengo como una teoría de una posibilidad de que veamos esta función directamente en Latinoamérica. Te dejo aquí el video para que puedas verlo completo y te mantengas al tanto de lo que está pasando, pero el resumen de ese video es que quizás, como estaremos viendo la llegada de estas tiendas alternas con aplicaciones quizás nuevas, pues es posible que esa aplicación en el formato .ipa, que es el formato de aplicaciones de Apple, pues es posible que quizás se pueda uno poder agarrar ese archivo IPA y entonces utilizando servicios como el de App Store aquí en este lado del mundo o otras alternativas que yo tengo ya disponible en mi canal, pues puedas instalar esa aplicación directamente en tu iPhone. Bueno, ya te conté cómo es que funcionará esta tienda de aplicaciones App Store, pero realmente no hay otra alternativa. Bueno, sí hay otra tienda que también ha estado hablando fuertemente para llegar directamente a la Unión Europea y se trata de la aplicación Setup, que sería una versión móvil de lo que ofrece este servicio para las computadoras de Apple. Aquí vemos cómo se pudiera ver esta tienda de aplicaciones una vez llegue. La compañía ha mencionado que todavía está en fase de beta y que estaremos viendo quizás una en algún momento en el mes de abril, así que todavía falta un poco más de tiempo para que conozcamos un poco más sobre cómo es que funcionará esta tienda de aplicaciones. Cabe la pena mencionar que esta tienda de aplicaciones funciona como una suscripción. Vas a pagar, todavía no sabemos si esto aplicará directamente en el iPhone, pero por ejemplo en las computadoras de Apple pagas $9.99 al mes y vas a poder tener acceso a un sinnúmero de aplicaciones de pago. Muchas personas se han quejado y han dicho, ¿cómo que voy a tener que pagar una suscripción para poder instalar aplicaciones? Realmente no estás pagando una suscripción para hacer eso, sino que estás teniendo acceso a aplicaciones de mucha calidad, aplicaciones que de por sí tienen una suscripción, así que realmente estás ahorrando dinero cuando estás pagando por este servicio de Setup. Aquí tienes esta aplicación de limpiar tu teléfono que tiene una suscripción bastante alta. Tienes muchas aplicaciones aquí para sacarle el máximo a tu computadora. Obviamente pues todavía no sabemos cuáles serán las aplicaciones que estarán disponibles para el iPhone, pero esta tienda de aplicaciones, por lo menos para la computadora de Apple, se enfoca en aplicaciones de productividad, de diseño, de creación de contenido, así que quizás no será la mejor alternativa para aquellas personas que no trabajan en estas industrias. Quizás puede ser una alternativa mejor lo que hemos visto en App Store, que tiene por ejemplo emuladores y otras herramientas que son bastante útiles en el iPhone, pero una vez más todavía no sabemos cuáles aplicaciones estarán llegando a esta tienda de aplicaciones de Setup, así que tendremos que esperar un poco más para conocer todos los detalles de cómo funcionará esta nueva tienda. En fin, lo que estamos viendo aquí es el primer paso a transformar cómo es que funciona el iPhone en la Unión Europea. Yo estoy sumamente emocionado por mis amigos italianos, españoles, franceses, para que puedan tener acceso a estas tiendas alternas y tener más opciones a la hora de instalar aplicaciones en sus dispositivos. Es una pena que no hemos escuchado sobre otras tiendas, solamente obviamente la de Epic Games para traer el juego de Fortnite, pero como es un proceso tan complicado y tan complejo, ya he hablado sobre eso aquí en este canal, te dejo el video aquí para que lo puedas ver. Es por esa razón que no hemos visto muchas otras tiendas, pero una vez veamos otras aquí en este canal te enterarás, así que mantente suscrito para que no te pierdas esos próximos videos. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este proceso de instalación de aplicaciones. ¿Estás emocionado? ¿Eres de un país de la Unión Europea? Déjamelo saber acá abajo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.